Y lo peor es que 5.000 compañeros nuestros quedaron sin trabajo, que se cerraron todas las fábricas y las que no se cerraron, de 300 trabajadores, como en el caso de la textil, hoy tienen 15 trabajadores, y que cuando nosotros comenzamos a construir la fábrica era para que los compañeros tengan puesto de trabajo seguro el día que pase lo que pase, ¿no? Y que vos fíjate que ninguna de las 5 fábricas que están en el barrio de La Tupá tiene el nombre de Milagro Sala, es del barrio y es de los compañeros. Y la otra es la persecución nefasta que vivieron todos mis compañeros, donde se comenzaron a hacer allanamientos, pero fuera de terror, no respetaban a los niños, no respetaban a nadie. Fue una persecución muy visceral y con mucho odio racial lo hicieron. No es que, si vos me preguntás quién me tiene detenido, y me tiene detenido Gerardo Morales, me tiene detenido él, y los cómplices son los jueces y los fiscales y el Superior Tribunal. Está claro que a los días que él asume, Gerardo Morales, la Cámara de Diputados, a los días, saca una ley, un proyecto de ley donde se aprueba esa ley, y donde uno de los diputados que aprueba esa ley y que hace ese proyecto de ley para ampliar el Superior Tribunal, se llama Pablo Vaca, y él que hoy está como presidente del Superior Tribunal. Y eso a nadie le llamó la atención, que el Poder Judicial comenzó a vestirse de rojo y blanco, de la bandera de los radicales. Y en el transcurso de estos 4 años se ha demostrado que la justicia, que el Partido Radical armó su partido judicial, que es la justicia. Muchos creían de que la Tupac Amaru era persecución hacia la Milagro Sala porque era mala, porque era violenta, porque decía que yo no entregaba las casas, que esclavizaba a los compañeros, que pegaba a fulano, pegaba a sultano. Muchos creían de que era Milagro Sala. Hoy, después de 4 años, muchos se dan cuenta que no fue únicamente por Milagro Sala, sino fue por muchísimos opositores políticos que a la cual no querían hacerle el caldo gordo a Gerardo Morales de sus caprichos, ¿sí? Y sus caprichos no es una cuestión de capricho, sino unos caprichos para hacer grandes negocios, para endeudar la provincia, para que en el futuro no tenga rival político, y también tener un pueblo sumiso. Y cuando digo tener un pueblo sumiso es porque cerraron escuelas primarias, secundarias, nocturnas, terciarios, la educación cada vez está peor, ¿sí? O sea, que comenzaron a instigar los mismos jueces el miedo para los opositores y los sindicatos, y que los sindicatos no se le ocurra nunca hablar mal de Gerardo Morales, que no se le ocurra nunca querer marchar. Y bueno, esa es la paz social que Gerardo Morales viene buscando, donde haya mucho miedo. Muchos se preguntan en Jujuy, ¿no? ¿Por qué no alcanza la plata en Jujuy si hubiéramos 7 préstamos internacionales que adquirió Gerardo Morales con poner de garantía a la coparticipación? Y hay 3 coparticipaciones adelantadas también de la provincia, donde a la cual él puso como garantía, y hoy lamentablemente hay mucha desocupación en nuestra provincia. Hay muchos compañeros que quedaron sin trabajo, deserción escolar, pobreza, aumentó muchísimo la pobreza. Y Jujuy era una de las terceras provincias que adquirió mayor deuda, ¿sí? Para los jujeños. No sé si ustedes se acuerdan de que hubo una información de uno de los medios nacionales que decía que hubo un acuerdo con Macri, con Gerardo Morales, de que Gerardo le dijo que me iba a encarcelar, pero Macri no tenía que dar el aval. Y por supuesto que el aval estaba, la complicidad estaba, ¿sí? Y bueno, esto es lo que, vuelvo a insistir, se vivió en Jujuy, y también se puso como un laboratorio en Jujuy, que después comenzó a redistribuirse, lo mismo que hicieron en Jujuy, comenzaron a redistribuirse en toda la provincia y en Latinoamérica también, ¿no? Y el país está devastado, está destruido, estamos endeudados. Es impresionante que en 12 años el kirchnerismo, y no te lo digo porque soy kirchnerista, ¿no? El kirchnerismo haya trabajado muchísimo para salir del Fondo Monetario, porque salimos del Fondo Monetario, y que hoy en 4 años el Fondo Monetario se haya vuelto a instalar en el país. Y no solo a instalar, sino a decirte cómo tenía que comenzar con los grandes ajustes
en el país, ¿no? Y lamentablemente lo primero que comenzaron a pagar fueron los jubilados. Los jubilados, los estatales, salud, educación, de cada vez exprimían más para que haya más ajuste. Macri ha representado a las empresas, Macri respondió a las corporaciones, Macri benefició a la familia y a los amigos con las deudas que tenían con el país. Y eso es Macri, eso es los 4 años que vivimos. Y no solo tiene culpa el mismo Macri, ¿no? Sino que quien tiene la culpa también son los medios que fueron cómplices de esto. Los dirigentes tenemos que tener conciencia de que hay una juventud que está avanzando y habría que darle una apertura muy fuerte a la juventud. Los dirigentes tenemos que aprender yo no digo a bajar la cabeza, ni tampoco decir que demos un paso al costado, sino que demos la oportunidad que los jóvenes puedan comenzar a desarrollarse en política, porque es el futuro del país, ¿no? Y creo que muchos dirigentes también tenemos que tener la suficiente humildad para estar al lado de Alberto y Cristina para reconstruir la patria. Pero reconstruir la patria en serio. No reconstruir la patria cuando te dan un bolsón de mercadería o un plan trabajar. No, creemos de que la única manera de reactivar el país, el mercado económico, es dando trabajo, aumentando los sueldos, hacer lo que está haciendo hoy Alberto, ¿sí? Reactivar el mercado económico, ¿sí? Reactivar el trabajo en las tierras y volver a reactivar las empresas que se han cerrado y que lo que quedaron sin trabajo volver a recuperar los puestos de trabajo. Y ahí tenemos que estar todos trabajando para eso. El país se reconstruye entre todos, no se reconstruye únicamente con lo que gobiernan. Y siento que la apertura que dio tanto Alberto como Cristina de que quieren una unidad con todo, es eso, ¿sí? Reconstruir la patria. La patria se reconstruye con todo, y te lo reitero varias veces. No se reconstruye ni con dos, ni con tres, ni con esos famosos licenciados en la pobreza, o con esos famosos que te dicen cómo hay que mover el país. El país se mueve si estamos todos. Y Argentina hoy, por supuesto que estamos en un contexto diferente de que Bolivia, Chile, Venezuela, Brasil, pero hoy dentro de lo que estamos en distintos contextos políticos, pero no ni siquiera decir político, ¿no? Porque Alberto hoy está desarrollando todo un trabajo para beneficio de los que menos tienen, es lo que en el resto de los otros países están peleando que los que menos tengan, no tengan beneficios como salud, trabajo y educación. Porque fueron por ello, por el litio, fueron por ello, por el petróleo, fueron por ello, para que a los que menos tengan no le den la posibilidad de ser alguien en la vida, ¿no? Pero aún así, vos sabés que yo confío mucho en Bolivia. Confío mucho en el pueblo de Bolivia, porque Evo dignificó al pueblo de Bolivia, ¿sí? Y lo que hoy pasa en Chile, por parte beneficioso, porque el pueblo sigue en la calle peleando. Después de 30 años, como dijeron los propios chilenos, despertaron. Y salieron a pelear por el hospital público, salieron a pelear por la salud pública. O sea que toda la pelea que está en Latinoamérica en contra de Estados Unidos y en contra de los poderosos y los grandes empresarios, es fuerte la pelea. Lo positivo es que en los países que hoy tienen conflictos la están peleando. La están peleando y no están agachando la cabeza, no tienen miedo. Y la resistencia que está haciendo Latinoamérica es muy fuerte, muy fuerte. Y eso beneficia mucho a la Argentina, ¿no? Aguante, Milagro Sala, aguante la Tupac Amaru. Mucho dolor, ese trago amargo de injusticia. Hay compañeros que se fueron a trabajar a otro lado, por ahí, como nosotros decimos, fueron a tener changuita. Otros tenían mucho miedo. Y hoy los compañeros se están reorganizando. Muchísimo. El otro día no una cuestión de burla, ¿no? Un diario nacional decía de que Milagro Sala se había quedado sin coroneles. Y me reía porque si vos estás en la página de la Tupac, ves que todos los días se inaugura copa de leche, que todos los días los compañeros están haciendo trabajo comunitario y tratando de contener a los que menos tienen. Y esto que la Tupac dejó de existir en el Jujuy tampoco es así, ¿no? Sino al contrario. Los compañeros están trabajando muchísimo, muchísimo, muchísimo. De estar arriba, tuvieron la humildad de volver a bajar en el territorio y de volver a trabajar
con lo que menos tienen. Es impresionante el trabajo que hicieron los compañeros. Sí, en los 2 primeros años la Tupá decidió replegar, pero con el solo hecho que decidió replegar, con eso no quiere decir que no han destruido. Que sí hubieron gente que negociaron con Gerardo Morales, o gente que se quebraron porque fueron muy amenazados por la familia, sí, pero no los culpamos. Pero hubieron compañeros que tuvieron la suficiente dignidad de no entregarse. Sí, tuvimos la autocrítica. ¿En qué fallamos? Nosotros en el transcurso de la década del 90, porque como hace un rato decía, nosotros nacimos en esa época, nosotros nacimos después de la Rúa, porque particularmente quien te habla era secretaria gremial de ATE. Cuando decidimos con Nando Acosta, que era el secretario general, de que había que contener a todos nuestros compañeros que habían quedado desocupados, que habían quedado sin trabajo, porque nosotros salíamos a pelear a la calle, pero cuando vimos de que no lo iban a incorporar a trabajar, que estos compañeros pasaron a ser desocupados, y había que contener a los compañeros. Por eso es que nace la Tupac Amaru, por la inoperancia de los políticos, de todos los sectores políticos. Ahí nace la Tupac Amaru. Y la Tupac comienza a caminar como caminábamos hoy, sin pedirle nada al gobierno de la nación y al gobierno de la provincia, con las copas de leche, los centros comunitarios, los roperos comunitarios, médicos voluntarios que por ahí te consiguieron una valla aspirina para los chicos, igual que ahora, igual que ahora. Después nos tocó a nosotros demostrar que la construcción quedaba mucha plata y que con lo que la plata que quedaba, no es que se la tenía que agarrar Milagro Sala, en la Asamblea Popular se resolvía qué se hacía con esa plata. Y ahí es cuando nosotros decíamos, bueno, nosotros criticamos salud, armemos los centros de salud y demostremos que la salud con muy poca plata se puede manejar entregando medicamentos, entregando desde un par de anteojos, entregando sillas de ruedas, gratuitamente. Demostramos. Nosotros no nos quedamos únicamente con la crítica. Y es lo que hicimos, ¿sí? Y te vuelvo a insistir, nosotros no tuvimos tiempo de preparar políticamente a nuestros compañeros. Ahí es donde fallamos. Porque nosotros queríamos resolver lo emergente, el trabajo, salud, educación y la vivienda digna. Eso nos matamos tratando de resolver y que en el barrio donde construía la Tupac Amaru no falte nada. Y fallamos en eso, de no preparar políticamente a nuestros compañeros. Y fue, si vos me decís, ¿y fue algo grave? Y no fue algo grave, porque quizá hoy nos pillaron desprevenidos, porque nunca nos habíamos imaginado que nos iban a encarcelar. Pero nosotros quisimos resolver todo lo que los compañeros venían sufriendo de la década del 90. Entonces, los 12 años del kirchnerismo fue poco para nosotros, porque que nos faltaban resolver más cosas, sí. Que nos equivocamos, sí, nos equivocamos en algunas cosas. Quizás delegamos responsabilidades a quien no teníamos que delegar en algunas cuestiones, pero nos equivocamos muy fuerte nosotros en no preparar a los cuadros políticamente. En algunos casos, odio, y en otros casos, satisfacción para poder tener su propia casa y su trabajo. Odio de la clase alta, odio de decir por qué estos negros pueden tener auto, por qué estos negros pueden tener una casa, por qué tienen que tener pileta, o por qué tienen que tener un colegio o un terciario. El odio que generó para la clase alta, ¿no? Clase media, alta. O decirte, pasa algo en la esquina y es la Tupac Amaru. Y quizás nosotros ni estábamos ahí, ¿no? Cualquier cosa que pasase o cortaba la ruta a otras organizaciones sociales y era la Tupac Amaru. Sí, el tema del machismo, el tema de lo que uno es mujer, el tema de lo que uno es negro, que no puede ser de que no haya, que hoy conduzca una organización tan grande una mujer, el odio racial, ¿sí? Y vuelvo a insistir, acá hubieron también cómplices como Blaquier y como otros empresarios, ¿no? Pero bueno, nos tocó vivimos, trabajamos y hoy, ayer más que nada, se destapó parte de las mentiras de Gerardo Morales y de lo que nosotros veníamos diciendo, que si somos presos políticos y que todas las causas nos armaron, y vos fijate lo que te decía hace un rato, la mayoría de los testigos tienen cargo en el gobierno de Gerardo Morales o en el Senado o en la Cámara de Diputados.
¿sí? Y son los que hoy dicen, tenemos miedo, tenemos miedo. ¿Miedo a qué? Se tienen que volver a sentar en el banquillo y decir la verdad. No tienen que mentir, porque esta mentira no ha destruido únicamente a Milagro Sala, sino a 5.000 compañeros que se quedaron sin trabajo, ¿sí? Y que lamentablemente ellos hoy, muchos de ellos se tuvieron que ir de la provincia por la persecución que habían sufrido. Gerardo Morales no solo implementó el odio racial de mucha gente hacia Tupac Amaru, sino que dejó sin comida a muchos compañeros. Que eso es lo peor, porque lo político lo podés arreglar, pero el hambre y la necesidad de los compañeros no se puede arreglar. Miedo no, lo que sentí es indignación, mucha indignación, por lo que no solo me pasaba a mí, sino al resto de los compañeros, y de no saber nada de qué es lo que pasaba afuera. Pero por supuesto que después poco a poco me fui enterando, por lo que le pasaba a la familia, por lo que mi marido está enfermo, por lo que la enfermedad de mi hijo, por la persecución que había, más que nada racial a esto, porque el que nadie podía portar una camiseta o una remera de la Tupac, un buzo de la Tupac, una gorra de la Tupac, porque ya se bajaban 4 o 5 policías civiles, le pegaban y lo dejaban tirado en la calle o en la vereda. Y ese fue el miedo que tuve esto, pero miedo particularmente mío, ¿no? Yo por ahí, como soy una persona de carne y hueso y de sentimiento, y el sentimiento de mucha tristeza sí la tenía, ¿sí? Porque, voy a insistir, porque muchos compañeros nuestros quedaron sin trabajo. El 29 de diciembre, que hoy cumplí un año acá, bueno, un año y día que estoy acá, recién me trajeron para acá, ¿sí? Pero me estuvieron de un lugar para otro. Y eso fue más que nada para que uno tenga miedo, para que uno se quiebre. Muchas veces, como dije, ¿no? A mí me encerraron en cuerpo y alma, ¿no? En cuerpo más que alma. Pero lo que no pudieron nunca encerrarme son las ideas, las convicciones. Que sigo firme y con ganas de trabajar. El otro día le decía a una amiga, yo de los 16 años que trabajo, nunca dejé de trabajar. Y voy a seguir trabajando porque nunca me gustó que nadie me mantenga. Y eso más que nada, ¿no? Mirá, no quiero ni imaginarme, simplemente lo que quiero es la libertad de todos mis compañeros, que por el solo hecho de estar al lado mío, hoy están presos. Y quiero la libertad para todos los presos políticos de la Argentina y Latinoamérica. Porque vos podés equivocarte, pero lo que nosotros no hicimos es robar. Hoy te hice mostrar unos planos que a la cual los barrios que construyó la Tupac Amaru en distintas localidades, que son 11 localidades, que por ahí algunos ven únicamente el barrio de la Tupac Amaru, que acá en Alto Comedero, en Capital, pero después hay 10 barrios más en el resto de la provincia, ¿no? Y donde demostramos de que trabajamos y nunca fue nuestra intención de competir con el Estado. Nosotros nunca queríamos competir con el Estado, al contrario, queríamos dignificar a los compañeros y nada más que dignificarlo a ellos.